La clase se está grabando entonces desde este momento. La clase del día de hoy entonces, jóvenes, va a centrarse en lo que tiene que ver con el Estado. Pues, recapitulemos. Hemos visto ya la parte correspondiente al Estado desde una visión absolutista, desde una visión del Estado liberal, en donde se pudo poner en evidencia el gran aporte del Estado liberal en ese momento revolucionario, de una época de la Ilustración, y concomitantemente a ello, nosotros analizábamos los diferentes elementos que pudieron aportar, que pudieron tributar directamente a la configuración de este concepto de Estado que se ha ido desarrollando con el paso del tiempo, como es la escuela contractualista, y precisamente en ese contexto nosotros pudimos abordar algunos ejes de los pensamientos de las propuestas teóricas de Thomas Hobbes, de Juan Jacobo Rousseau, de Montesquieu y de John Locke. Bajo ese contexto, tomemos en cuenta que el concepto de Estado ahora ya necesita tomar forma. Y frente a eso, nosotros vamos ya a generar una conceptualización ideal de lo que es Estado. Para lo cual, entonces, yo voy a compartir la pantalla y necesito que me confirmen si es que estamos con dicha pantalla compartida. Si me confirman, por favor. Sí. ¿Lo ven todos? Muy bien. Entonces, voy a apagar mi cámara para que se pueda realizar de la mejor manera. Perfecto. Tenemos entonces al Estado. Y el Estado, propiamente dicho, como decíamos, era un gran aporte conceptual que emergía a partir del Renacimiento. Y en efecto, existe una definición muy puntual, la cual nosotros la vamos a utilizar. Y para lo cual entonces nos tenemos que remitir a un autor específico que ustedes lo tienen en sus lecturas, que es Aurelio García, ¿no? Aurelio García. De pronto es el que nos va a proporcionar una definición bastante completa de lo que debemos entender por Estado. Porque por Estado, Aurelio García sí que nos va a sugerir que estamos ante la presencia de una sociedad, ¿sí? Una sociedad organizada, pero bajo esquemas políticos, y jurídicos. Noten esta parte, ¿no? Jurídicos. Esta parte es fundamental porque sin lugar a dudas está hablando y está invocando un elemento, un factor fundamental. Sociedad. La sociedad. Nos encontramos pues ante una nueva fase dentro de esa larga evolución de organización social, que ya las estudiamos anteriormente, la horda, el clan, etc. Ahora estamos ya ante una nueva forma de organización de la sociedad, pero ya sujeta a un esquema político y a un esquema jurídico. En ese contexto tenemos bajo esquemas, ojo, esquemas políticos y jurídicos dentro de un territorio específico, sujeta o sometida a una autoridad suprema e independiente.
e independiente. Esta es una definición ideal que aglutina todos los elementos que nosotros vamos a necesitar para entender y para comprender lo que es el Estado. Ciertamente, notemos lo siguiente. El concepto de Estado, esta noción, sí que ha sido sujeta a los vaivenes discursivos, a los vaivenes de análisis, de debate, de discusión, de inconformidad, de diferentes posiciones. Por ejemplo, primero pongamos sujeta a debates o a pensamientos políticos específicos. En efecto, eso es así. Porque notemos y partamos del supuesto de lo que nos va a plasmar el pensamiento marxista, por ejemplo. Por ejemplo, el marxismo. ¿Qué sucede con el marxismo? El marxismo es una línea filosófica, teórica, que va a levantar una línea específica dentro del gran espectro de la politología. Y lógicamente, para el marxismo, el Estado es un instrumento perverso. Es un instrumento que lo que está permitiendo es la dominación de la clase capitalista o burguesa sobre el proletariado. Entonces, vean ustedes, pongamos aquí, es un instrumento perverso, ¿no? ¿De qué? Dominación de la clase capitalista o burgués, los burgueses, sobre el proletariado. Entonces, partamos del hecho de que en este contexto, ¿sí? En este contexto, pensamiento marxista sienta las bases para el socialismo propiamente dicho. Vamos aquí, base del socialismo. Y el socialismo tiene una forma muy particular de entender al Estado. El socialismo, que es radical, recrimina y mucho al capitalismo. ¿Por qué? Porque el capitalismo, un entorno capitalismo va a privilegiar la defensa de los intereses particulares y va a dejar a un lado los intereses del proletario. Y ciertamente que el marxismo y el socialismo consideran, pongamos aquí, que es no el Estado el que genera la protección de la clase obrera, sino un esquema coercitivo, y eso se encuentra ¿en dónde? En el ordenamiento jurídico. Eso, lógicamente,
a nosotros ya nos empieza a levantar una ligera sospecha de lo que intenta sugerir la teoría marxista en el plano y en el esquema de qué es el Estado. Porque, en efecto, la teoría marxista nos va a proponer de que el Estado sí que surge cuando la sociedad se divide en esa sociedad estamental. ¿Recuerdan ustedes cuando hablábamos de los estamentos en aquel modelo de Estado absoluto e incluso ya en el modelo de Estado burgués? Y la burguesía ya encuentra un sitial en esa pirámide. Esa pirámide, esa división, sí que va a privilegiar el desarrollo económico del individuo. Eso quiere decir de que el individuo, lógicamente, estará ubicado en esa gran pirámide dependiendo de su poder económico, más no de cierto tipo de privilegios que obedecen de donde de la sociedad, que derivan de la sociedad, como por ejemplo los aristócratas. Ser un aristócrata por sí lo ubicaba en un sector de esa gran pirámide. Pero ahora eso queda a un lado. Eso queda rezagado. Ahora lo que pesa es el desarrollo económico. Eso es recriminado por el marxismo, por el socialismo puro. Y precisamente como existe esa condena, los marxistas en el campo de estudio del Estado consideran que es necesario eliminar las clases sociales. Las clases sociales deben y tienen que ser eliminadas, porque eso genera desigualdad. Y el Estado, como está configurado, ese Estado liberal, como se encuentra configurado desde su nacimiento, lo que está generando es una estructura que permite una división de la sociedad estamental en estamentos que lo único que hace es generar y ahondar las brechas económicas. Y eso no es posible en un enfoque marxista. Desde luego, notemos y partamos asimismo de que el marxismo como crítica a ese estado, a ese modelo de Estado liberal, va a encontrar además luego un interlocutor muy, muy interesante. Y ustedes saben bien quién es Lenin, ¿no? Entonces, Vladimir Lenin toma mucho del gran aporte de Marx. Y, en efecto, Vladimir Lenin ahonda un poco más esa crítica sobre el Estado. El Estado, a decir de Lenin, constituye una forma muy particular de organización de la fuerza, de la violencia, para someter a otra clase. Entonces, el Estado, instrumento de organización de la fuerza, para someter a ciertas clases. ¿A cuál? Proletario. Desde luego, es una crítica muy fuerte porque lógicamente Lenin, vean ustedes, está criticando y mucho el modelo de Estado absoluto en el que el escenario soviético se estaba desenvolviendo y también criticaba de lado al modelo de Estado liberal aplicado en esa Europa occidental. Pero ambos modelos, sea el Estado absoluto de los zares o sea el Estado liberal
de la Europa occidental, que ya había pasado gran parte de la revolución industrial, ambos tenían un punto de conexión. ¿Cuál? De que el Estado estaba configurado para privilegiar a una clase específica, en el caso soviético, a la aristocracia rusa, y en el caso ya de la Europa occidental, a esos grandes industriales que estaban emergiendo y que emergieron de una manera muy potente con ocasión de la revolución industrial. Y el capital fue, fue concentrado en pocas manos. Y lógicamente el Estado servía a esos intereses. Bajo ese contexto, la propuesta de Lenin eso sí es bastante extrema. El Estado, como no sirve para las grandes mayorías, sino para las minorías, el Estado debe desaparecer. Debe desaparecer y debe quedar exclusivamente vigente una sociedad sin clases. Debe quedar vigente una sociedad sin clases. Esto es utópico, lógicamente, ¿no? Ustedes saben muy bien, pero muy bien, de que eso no se perfeccionó. Una sociedad necesita un cierto margen de organización. Precisamente, vean ustedes, el esquema socialista puro no ha tenido un desarrollo que se haya podido plasmar a lo largo de la historia por mucho tiempo, porque es que no es sustentable. La sociedad necesita regulación. Entonces, vean ustedes, el Estado ahí tiene una crítica. Nosotros nos vamos a ir por el otro lado, por esta definición de Aurelio García. Y bajo ese esquema, en el esquema de Aurelio García, nosotros podemos identificar ya los elementos necesarios para realizar el estudio minucioso del Estado, porque el Estado, en el esquema de Aurelio García, en esa definición, nosotros encontramos a un pueblo. El Estado tiene un pueblo. El Estado necesita de un pueblo específicamente. El Estado necesita de un territorio. El Estado como tal, en un enfoque moderno de ahora, necesita de soberanía. Y el Estado necesita de poder político finalmente. Poder político. Estos son los 4 elementos rectores del Estado. Estos son los 4 elementos rectores que puede desprenderse de la definición de Aurelio García. Todo Estado necesita pueblo. Todo Estado necesita un territorio de soberanía y de poder político. Centrémonos en el pueblo por hoy. Centrémonos exclusivamente en el pueblo. ¿Qué sucede en el pueblo? ¿Qué es este elemento? El pueblo, como tal, es un concepto es una noción propiamente dicho, hablemos así. Es una noción compleja. Su complejidad impide llegar a una definición precisa. Definición precisa. Por lo tanto, es vago. Es vago, es muy amplio. Precisamente este criterio sí que
va a proponer Dorado Montero. Porque, en efecto, el pueblo, llegar a una definición de pueblo es muy complejo. Lo lógico es caracterizar. Eso es lo que nosotros debemos aplicar. Nosotros debemos aplicar una lógica que privilegie la caracterización y no la definición de este elemento, que por su amplitud nos resulta muy complejo. Aplicamos entonces la caracterización. Si es que esto es así, ¿qué características debe tener el pueblo? Pues? ¿Qué factores deben incluir y deben fortalecer a este elemento del Estado? Pues estamos hablando de que estamos ante un grupo humano. Ese grupo humano posee ideas comunes. Ese grupo humano con ideas comunes tienen una adecuada adaptación geográfica. Si tenemos entonces como pueblo, grupo humano con ideas comunes, con adaptación geográfica, lógicamente vamos a ver de que ese pueblo tiene derechos. Y si tiene derechos, tiene ideales políticos. Esas son las características centrales del pueblo, que nos hace diferentes de otros pueblos. Porque hay ideales comunes, porque hay un pensamiento homogéneo, porque tenemos una tipología específica de derechos y de ideales políticos. Por lo tanto, vamos nosotros a ver de que en este contexto estamos aquí hablando de que el pueblo posee una conciencia social. Esta conciencia social le permite a ese conglomerado humano moverse en unidad de acto. ¿Para qué? Pues para el cumplimiento de cierto tipo o para el desarrollo de un esquema de organización jurídico y político, y por el otro lado, además, permite que, uniéndose, puedan contribuir de manera efectiva a la satisfacción de necesidades colectivas. Pero hay una conciencia social. En efecto, todo este conglomerado es un cúmulo de sujetos que forman y dan vida política al Estado. Cúmulo de individuos que dan vida, pero vida política al Estado. Entonces, lógicamente, el pueblo es un factor fundamental. Es un factor que debe estar presente, no puede existir, pues no puede proyectarse en tiempo y espacio un Estado que carezca de pueblos. Ojo, ojo, no confundir. Ojo, no confundir. ¿Con qué? Con población. A ver, pueblo, ¿qué viene a ser? Viene a ser un concepto político, eminentemente político. Población, la cosa cambia, porque estamos ante un concepto étnico, pero no solamente étnico,
sino estamos hablando de un concepto étnico-geográfico específico. En efecto, la población, el concepto, esta noción de población, es utilizado de una manera más precisa, inclusive desde el enfoque estadístico usado en aplicaciones estadísticas. Nada más. Pero no es propiamente dicho, cuidado, podemos confundir, que población, la noción de población es el factor elemental del Estado. Estamos ante el pueblo, eso sí. Cuando hablamos de pueblo, la cuestión cambia y drásticamente. Entonces tenemos pueblo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que quiera realizarse? Hemos visto esta partecita del pensamiento, inclusive de los marxistas, que eso es fundamental. Voy a dejar de compartir. Y que eso nos atañe y mucho. Para el día de para la siguiente clase, quisiera una característica, no sé si es que pueden investigar algo muy pequeñito, yo de preguntar ahí para tener una participación del foro de participantes, una característica de adaptación geográfica del pueblo ecuatoriano y una característica de adaptación geográfica del pueblo norteamericano. Entonces, si me ayudan ahí tomando nota las compañeras representantes, Juliana y Carolina, no, me hacen acuerdo. Estamos, Gabriel, usted que está con la cámara encendida, si está tomando nota. Sí, doctor, ahorita estoy acabando de anotar esas cosas. Perfecto, perfecto. Entonces, quedemos hasta ahí el día de hoy. Voy a terminar de